Apreciadas amigas, respetados amigos, sean bienvenidos a su curso de autoliberación espiritual. En esta ocasión vamos a conversar sobre el Santísimo Tetragrammaton. Sin duda alguna, para todas las personas que se mueven dentro del mundo del cristianismo ocultista, dentro de diferentes corrientes iniciáticas, pues es normal, es muy común escuchar esta palabra griega tetragrammaton. Fíjense que si nosotros escudriñamos una vez más lo que es el diccionario teosófico, vamos a conseguir una interesante descripción sobre este maravilloso término. De hecho, este diccionario dice que el tetragrammatón es el nombre de Dios compuesto de 4 letras. Estas 4 letras, ¿verdad? Son el Yod, He, Vav, He. Si nosotros lo traducimos o lo traemos a lo que es el castellano, la I, la H, la B o la W o W y la H. Su verdadera pronunciación antigua es hoy por hoy desconocida. Realmente hablar del tetragrammatón no es un tema tan fácil. Considero, siempre con muchísimo respeto, que para nosotros es realmente muy exigente poder hablar, así sea de manera muy somera, sobre lo que es el significado del Santísimo Tetragrammatón. Dentro de la Cábala, la I está asociada con Shomab, la H con Binat, la V o W en algunos casos con Tiferet y la H final con Malkut. Sin duda alguna, para los conocedores de la Cábala y de lo que es el árbol sefirótico, se podrán dar cuenta a simple vista de que aquí aparecen 4 aspectos del árbol que acabamos de mencionar. Ahora bien, los cristianos en general llaman Yod He o lo traducen como Jehová al nombre del Santísimo Tetragrammatón. Entonces démonos cuenta que cuando estamos hablando del Tetragrammatón, no es más que la combinación de 4 letras hebreas. Es la combinación de 4 letras hebreas, como decíamos ahorita, cuya pronunciación es casi que indescifrable, pero que normalmente simplemente se le dice Yod He Vav He, y que se emplea como el nombre del Dios único de los judíos, de los samaritanos, de los cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Parte de esta información usted también la puede conseguir en lo que es la Wikipedia. Si nosotros nos vamos a lo que son las enseñanzas gnósticas modernas, en alguna ocasión le preguntaban a la Avatara de la era de Acuario qué es el tetragrammatón, y entonces lo definió en 2 fases. En una primera fase, refiriéndose a Adi-Buda, es decir, al incognoscible, al inmanifestado. Y en esa respuesta que daba el gran avatar de Acuario, decía que cada uno de nosotros, además de ello, tiene su propio Adi-Buda, su propio incognoscible, su propio inmanifestado. Esto como una primera fase. Y en una segunda fase, él habla del tetragrammatón como los 3 aspectos, es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que pertenecen al bendito demiurgo creador manifestado. Cuando nosotros tomamos estos aspectos de la divina triada manifestada con lo que es el inmanifestado, pues allí aparecen las 4 formas del tetragrammatón. Por cuanto o por eso es tan terrible la pronunciación de esta palabra sagrada. Recuerdo también que en algunas enseñanzas del Kalki Buda Maitreya de la era de Acuario, enseñaba de que Juan había leído que la Trinidad dentro de la unidad formaba el Santo Cuatro, y el Santo Cuatro es el mismísimo tetragrammatón. Es decir, el Santo Cuatro es la representación de estas 4 letras sagradas que vienen a su vez a simbolizar, a representar el nombre
sagrado del Eterno. Cuando estamos hablando del tetragramatón, estamos hablando del nombre del Padre de toda paternidad. Cuando estamos hablando del tetragramatón, obviamente estamos conversando de Yod He Bau He, de esa palabra impronunciable, del nombre impronunciable del Padre Eterno Cósmico Común. Enseñaba en alguna ocasión el venerable maestro que la barba del anciano de los días tiene 13 mechones. Representan al huracán, a los cuatro vientos, al soplo, a las palabras, simplemente al Yod He Bau He. El anciano de las días, es decir, el padre de toda paternidad, es la bondad de las bondades, lo oculto del oculto, la misericordia absoluta. Si nosotros utilizamos en privado y en secreto el mantra Pander, esto nos permite llegar, abrir un vórtice, abrir un canal de comunicación precisamente con el Yod He Bau He, con el tetragramatón, con el bendito y santísimo anciano de los días. De hecho, más allá de la interpretación del tetragramatón como el nombre sagrado de Dios, pues nosotros también, dentro de lo que es el ocultismo crístico, dentro de lo que es el cristianismo arcaico, vamos a conseguir también en estas cuatro letras maravillosas, extraordinarias, un simbolismo trascendental, donde Yod viene a representar al hombre, donde la letra G representa a la mujer, la letra Bau o el Bau viene a representar al falo y nuevamente el G representa al útero. Estos son conocimientos que se manejan obviamente dentro de diferentes corrientes iniciáticas. En otra forma de decirlo, pues fíjate que el Yod viene a representar el hombre, G la mujer, Bau el fuego y el G el agua. En pocas palabras, allí también vamos a conseguir un simbolismo de lo que es la novena esfera, de lo que son los misterios del eterno masculino y el eterno y femenino, perdón, en su sagrada unión marital. Por eso es que se dice y se afirma de que los principios masculinos y femeninos se conjugan en el santo y misterioso tetragrammatón. Esta palabra es bastante interesante, nos explicaba en alguna ocasión el gran maestro, donde tetra es la Trinidad dentro de la divinidad. Realmente, insisto, conversar sobre el tetragramatón, sobre el Yod He Bau He, es realmente un reto extraordinario y en cierta forma también es cierto o denota cierto atrevimiento porque estamos conversando, estamos hablando de un aspecto trascendental del Padre de toda paternidad. Y fíjate que no solamente abarca al nombre sagrado de Dios, no solamente abarca un simbolismo extraordinario entre el hombre y la mujer y las fuerzas que los unen y los ayudan a crear y a volver a crear, sino que también cuando nosotros poco a poco vamos profundizando en lo que es el estudio maravilloso del tetragramatón, vamos a conseguir que incluso esta es una palabra sagrada, es una palabra mántrica, es una palabra de poder, donde cuando nosotros pues la estamos pronunciando, pues se pueden realmente lograr maravillas. Afirmaba el gran avatar de Acuario que el tetragramatón es un mantra de inmenso, de extraordinario poder sacerdotal. Y en ese sentido, en alguna de sus obras, recuerdo que el maestro Samael enseñaba una de sus experiencias. Fíjese que él decía que en alguna ocasión quiso experimentar con el tetragramatón, lo vocalizó, es decir, la pronunció en los mundos superiores de conciencia y comenta el gran maestro que muchos inefables, ¿verdad?, seres de los nueve cielos se acercaron para ver qué era lo que pasaba y él expresaba de manera literal como diciendo, a ver, ¿por qué habéis dicho, por qué habéis pronunciado el nombre del Eterno, perdón, en vano? Entonces,
Fue una experiencia que en alguna ocasión tuvo el venerable maestro Samael en los mundos internos, precisamente mantranizando, vocalizando, pronunciando el nombre sagrado del tetragramatón, es decir, ese nombre extraordinario del Eterno. De hecho, si nosotros seguimos haciendo un estudio sobre esta palabra maravillosa, extraordinaria, también podemos conseguir que en algún momento el venerable maestro Elifas Levi enseñaba que cuando se pronuncia el tetragramatón, ¿verdad? Se asoman rostros por todos los rincones y lugares del universo para ver quién fue el osado de pronunciar el eterno en vano. Y fíjense que con esto debemos tener muchísimo, pero muchísimo cuidado de jamás pronunciar el nombre del tetragramatón en vano. Les comparto que en alguna ocasión, y como diría el venerable maestro, recuerdo con claridad meridiana, se me dio la ocasión, se me dio la oportunidad, bendito sea el Altísimo, me despiertan en los mundos internos y tenía esa curiosidad de practicar, de vivenciar, de poder experimentar que realmente, en este caso, el poder extraordinario de la palabra tetragramatón. Recuerdo que en una ocasión lo llevé a cabo en los mundos internos también y el lugar donde estaba tembló, hubo como un terremoto terrible y estaba sobre un césped, sobre una grama, sobre una hierbita y se levantó, eso se levantó como una especie de alfombra y veía que todo retumbaba, que todo resonaba y oraba en este caso y pedía a la divinidad, le decía, en este caso, lo que estoy buscando es la forma de poder, a ver, de experimentar y de comprobar de manera directa el poder del nombre sagrado de Dios. Les confieso que fue una experiencia realmente extraordinaria y que usted también puede vivir, que usted también puede experimentar en la medida que obviamente se convierta en un verdadero estudiante práctico, en un verdadero, en este caso, más que activista, más que un militante, un verdadero activista de lo que son las enseñanzas crísticas trascendentales. Ahora bien, nos enseñan los grandes maestros de la luz que el tetragramatón jamás debe ser pronunciado en vano, sino con algún propósito. El propósito que yo tenía era comprobar en aquella ocasión el poder del mismo. Entonces, por ejemplo, nosotros lo podemos pronunciar, como enseñaba el gran Avatara, pues para recibir alguna ayuda especial, para pedir alguna enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que no se debe jugar con el nombre sagrado y santísimo del bendito. Y dentro de todo el poder que tiene esta palabra maravillosa del tetragramatón, también tiene un simbolismo gráfico que muchísimas personas conocen, que lamentándolo mucho, también muchísimas personas desconocen su simbolismo trascendental, ¿verdad? Y lo relacionan con la hechicería, la brujería, la magia negra, tipos de prácticas incluso satánicas. Pero resulta que el bendito pentagrama tiene impreso dentro de sí, obviamente, lo que es la palabra del tetragramatón y el mismo tiene tanta fuerza y tanto poder que ante ella huyen de manera aterrorizada las columnas de demonio. Ahora bien, como dice una de las leyes herméticas, como es arriba es abajo, como es afuera es adentro, pues también debemos tener presente que incluso cada uno de nosotros es el resultado final de los distintos desdoblamientos del Santísimo Tetragramatón. En ese sentido, de acuerdo a lo que acabamos de decir, también nos han enseñado los grandes maestros de la luz que incluso el tetragramatón es igual a nuestra mónada divina. Mis apreciadas amigas, respetados amigos, como siempre, infinitas gracias por habernos acompañado en esta breve disertación y muy superficial, muy somera enseñanza sobre el Santísimo Tetragramatón. Te invitamos a que si te gustan nuestras enseñanzas, te suscribas a nuestro canal y como siempre pedimos que nos ayuden, que nos colaboren en nuestra humilde misión, ayudándonos a compartir
estas enseñanzas. Me despido de todos ustedes, rogando, implorando, suplicando al Padre Celestial, al grandísimo Yod Jebaojet, que derrame toda su gracia, su bendición y su protección en ti y en toda tu familia. Infinitas gracias.